mirábamos esto de los valores anómalos, de cómo los íbamos a detectar, y ahorita vamos a ver eh, estos aspectos de la transformación de los datos. Entonces se refiere a crear atributos o eliminar atributos. Entonces vamos a ver los dos aspectos, sin embargo, nada más vamos a practicar en SPSS la, la creación de atributos en base a otros atributos. Entonces, la parte de eliminar los atributos, eso va a ser, bueno, teórico, nada más lo vamos a ver ahorita para que conozcan el concepto. Entonces, primeramente, la reducción de dimensionalidad. O sea, esto de reducción de dimensionalidad se refiere a eliminar atributos. Estamos viendo nosotros algunos archivos en SPSS, unos son más grandes que otros. Entonces, algunos tienen más campos, otros tienen menos. Pero los algoritmos, entre menos campos tengas, menos atributos, funcionan mejor porque se concentran, ¿no?, en estudiar más poquitos campos y lo hacen más rápido. Entonces hay unos datasets que pueden tener 100, 200, 300 atributos de variables, ¿no?, que miden distintas cosas. Entonces, si nosotros queremos rapidez en la lectura de esa información, pues tendríamos que eliminar algunas variables. Entonces, a veces nosotros eliminamos variables simplemente viéndolas y analizándolas, y pues esta no tiene nada que ver y yo la elimino, pero hay métodos especiales para determinar qué variables van a eliminar. Entonces, estos métodos se enfocan en detectar los atributos o los campos con mayor peso de tu conjunto y dejar esos datos para un posterior análisis, y los que tengan menor peso, esos son los que van a eliminar. Entonces, bueno, uno de esos métodos se llama análisis de componentes principales. Entonces, lo que hace es, pues, de un conjunto que tengo yo de atributos, genero otro conjunto, pero con un número menor. Entonces, aquí los atributos se fusionan. Realmente, cuando nosotros tenemos los atributos originales y vemos los atributos finales, realmente no vamos a entender nada, porque el algoritmo empieza a crear componentes, le llama. El método se basa en una creación de componentes que son como atributos, pero ya no tienen el mismo significado que tenían los atributos originales, o sea, su valor cambia. Entonces, de esta forma me muestra una lista de atributos con mayor a menor peso. Entonces, los que tengan menor peso, esos son los atributos que tú vas a eliminar. Ahorita vamos a ver un ejemplo de este método, porque hay otro método, este se llama análisis factorial. También trata de eliminar algunos atributos, pero lo hace de manera diferente. Pues aquí nosotros tenemos un ejemplo en donde, pues, algunos atributos, por ejemplo, memoria de trabajo, planificación y organización de materiales, los van a fusionar para tener un solo atributo. Aquí podría sacar un promedio, o podría sumarlos, o podría restarlos, o alguna operación específica, ¿no? Acá también hace lo mismo, y de un total de 6 atributos, pues terminan 2 atributos, uno que se llama atencional operativo y el otro se llama autorregulación. Entonces, es el otro método. Entonces, ya viendo el caso del primer ejemplo del análisis de componentes principales, pues se comporta de esta manera, ¿no? Aquí tenemos nosotros un dataset, Boston Housing, que me muestra datos de viviendas de Boston. Entonces me muestra algunas características. Bueno, ¿cuáles son estas características? Pues es irrelevante. Lo que queremos saber es que este dataset tiene 14 atributos, y lo que queremos nosotros, pues, es eliminar atributos para que sea más rápido mi algoritmo con su análisis. Esto tiene ventajas y desventajas por lo siguiente, ¿no? Entonces, si se tienen 14 atributos, se generan 14 componentes.
Entonces, cada componente tiene un peso sobre el conjunto de datos o sobre la información en general. O sea, el componente 1 me representa el 46% de los datos. Si yo le sumo el componente 2, ese me representa, bueno, 11%, pero ya sumado al componente 1 me da el 58%. Entonces, cada componente representa un peso en el conjunto de datos y yo puedo ir sumando para tratar de determinar pues el máximo posible de información que me puedo permitir. O sea, si yo quiero el 100%, pues entonces no tiene caso que yo haga una reducción de dimensionalidad porque voy a trabajar con todos los componentes. En todo caso, trabajo con los componentes originales. Pero yo puedo decir, yo quiero el 90% de los datos. Entonces yo elegiría 7 componentes, bueno, 8 componentes, porque en el octavo componente ya se acumula el 92% y todos los demás los puedo eliminar. Entonces, estos componentes son como atributos que tienen algunos valores y nosotros podemos quitar todos estos. Sin embargo, la desventaja es que yo pierdo el 8% de mi información, lo que puede hacer que mi predicción pues pueda ser errónea. Yo puedo decir quiero el 80%, pues entonces yo trabajaría con 5 componentes y dependiendo del porcentaje que yo quiera, pues son los componentes que yo voy a elegir. Por ejemplo, aquí agarraríamos hasta 5 y en lugar de trabajar con 14 atributos, trabajo con 5 componentes. Entonces ya es mucho menos el análisis que se tiene que hacer. ¿No? Bueno, esto es la reducción de dimensionalidad, o sea, reducir las dimensiones del dataset. Tenemos otro concepto en la transformación, eh, porque aquí aumentamos la dimensionalidad, es decir, creamos más atributos. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Porque a veces la información que yo tengo no es suficiente como para predecir algo. O los datos que yo tengo en un campo pueden ser desglosados en otros datos que me pueden dar ciertos, me pueden mostrar algo interesante. De esta forma, pues yo puedo crear más atributos en base a a los que yo tengo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de la fecha. La fecha, pues podríamos nosotros dividirlas en algunos, a un atributo mes, un atributo día de la semana, un atributo festivo. Y así lo voy separando, ¿no? Tal vez el festivo, no sé, sería algo interesante, no sé, el número de ventas que hay en los días festivos o el número de vuelos en los días festivos o cuántos cuartos de hotel se rentan en los días festivos. O aquí en este caso el código postal es dividido en provincia y localidad. Entonces de esta forma yo crearía pues 2 atributos en base a uno. Generalmente cuando creamos un atributo en base a otro, pues este atributo ya no nos sirve, se descarta porque vamos a trabajar con el nuevo, o sea, no sería coherente trabajar con los dos porque hay redundancia de información. Entonces aquí tenemos nosotros una lista de atributos que nosotros podríamos considerar como ejemplo. Si nosotros tenemos la altura y tenemos el peso en un dataset, pues podríamos calcular el índice de masa corporal o el índice de obesidad. Bueno, en este caso aquí le ponen índice de obesidad. En base a estos datos podría yo considerar un atributo hombre de familia considerando 3 campos, si está casado, si es varón y si tiene al menos un hijo. Y así sucesivamente, pues yo creo puedo crear otros atributos considerando, bueno, los beneficios brutos, los ingresos menos los gastos, el desplazamiento, los pasajeros por los kilómetros, la densidad, población entre áreas. Entonces, de esta forma yo genero nuevas variables en base a las que ya tengo. Entonces, bueno, está el concepto, están 2 conceptos que ya hemos manejado nosotros. Tenemos el concepto de discretización, o sea, yo tengo un conjunto de números, un atributo tipo numérico, como las calificaciones que tenemos aquí, y yo puedo hacer categorías de esos números,
A esto se le llama discretización. Y de un conjunto de números, pues puedo crear, no sé, 5 categorías: reprobado, bajo, bien, muy bien y excelente. Entonces, como ya vimos en materias pasadas, pues a veces ciertos algoritmos requieren que la información esté discretizada y trabajan mejor de esa forma que con datos numéricos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de discretización. Entonces, a veces cuando tú intentas encontrar correlaciones entre variables numéricas, y no te da el resultado, no te da una buena correlación, o sea, tú tienes que hacer un análisis de los datos y tienes que probar ahora a ver si te da una correlación con datos categóricos. Entonces, dentro del análisis de resultados en las investigaciones, ¿no? Tú tienes que, pues, mover los datos, quitar atributos, agregar campos, a ver si de alguna forma te sale algún hallazgo, ¿no? Algo positivo que tú puedas destacar. O sea, los datos no los estás modificando, simplemente pues estás encontrando la forma en que se puede encontrar un conocimiento. Bueno, esta es la discretización. Y aquí tenemos un ejemplo de discretización con un dataset que se llama Iris, que contiene pues ejemplos de hojas que se clasifican en 4 clases: setosa, versicolor y virgínica. Entonces, bueno, esto pues ya lo habíamos aplicado en el algoritmo de Bayes y nosotros podemos crear categorías considerando los valores máximos, mínimos y el total de categorías que queremos. Con base en eso, yo puedo generar pues un valor que va a corresponder a los rangos de las categorías que yo voy a generar. Entonces, con base en este dato, pues yo me genero cada una de las categorías. Bueno, esa es la discretización. Existe también la numerización, que es lo contrario a la discretización. En la discretización tenemos números y ahora convertimos a categorías. Aquí es al revés, tenemos categorías y queremos convertir a números. Entonces, hay dos tipos: numerización 1 a n y numerización 1 a 1. Bueno, vamos a ver esta porque es más simple. O sea, en la 1 a 1 yo tengo las categorías niño, joven, adulto y anciano y quiero numerizar. Es tan fácil como asignarle un número a cada categoría. Niño es 0, joven es 1, adulto es 2 y anciano es 3. O sea, así de simple es la numerización. Entonces ya vimos que los algoritmos pues trabajan mejor con números que con letras. Entonces aquí nosotros les facilitamos un poco, ¿no? La lectura a los algoritmos. Y la otra, eh, el otro ejemplo se llama numerización 1 a n. Entonces nosotros podríamos dividir o fusionar estas categorías y decir, bueno, niño y joven van a ser considerados menores de edad. Entonces yo puedo asignar un 1 tanto a este como a este, y un 2 adulto y un 3 anciano. Entonces de 4 categorías que yo tengo, termino con 3. O los adultos y ancianos, pues los puedo catalogar en uno solo, puedo tener 2. O sea, los menores de edad y los mayores de edad. O sea, 0 y 1. Por eso se llama 1 a n, porque considera que no va a ser una relación 1 a 1, que vas a disminuir o que vas a aumentar las categorías, que también podría ocurrir. Último caso, normalización. Esto no lo vamos a ver en SPSS, pero hacer quiere obtener una explosión escala de 3 a 9. Entonces, es decir, que si yo pongo un 3, eso va a ser un 0, y si pongo un 9, va a ser un 1. Entonces, ¿cuánto va a ser a ver, ¿cuál es el valor? Un 7.
Entonces una regla de 3 es una proporción y lo obtengo pues con los valores máximo, con el mínimo, con el valor que voy a normalizar y obtengo un valor normalizado. En este caso va a estar de 0 a 1. Por tanto, este 7 vale 0.66. El 3 valdría 0 y el 9 valdría 1. Simplemente si yo sustituyo 9 aquí, o sea, tendría 9 menos 3, entre 9 menos 3 me va a dar 1. Y si yo pongo el 3, pues sería 3 menos 3, 0. Y en la división ya me va a dar un 0, ¿no? A esto se le llama normalización, tener valores en un rango de 0 a 1. Se utiliza comúnmente cuando tengo pues escalas distintas y yo las quiero comparar. Entonces yo me podría comparar, no sé, con si nosotros evaluamos de 0 a 10, podría ser a que alguna otra escuela evaluaran de 0 a 5 y yo puedo poner ambos valores en escala de 0 a 1 para ver una comparativa, ¿no? de calificaciones y que se puedan comparar porque ya las tengo en la misma escala. Bueno, entonces esto es la transformación. A eso se le llama transformación cuando agregamos o quitamos nosotros algunos atributos. Ahorita les voy a compartir el SPSS. A ver, ¿se escucha cortado? Ya no, hace rato sí, un poquito. Sí, se escucha cortado. Sí, ahorita estoy aquí en la facultad, pero no estoy en un salón de clases, estoy en el cubículo. Dije, a ver si no se corta. Tengo un ancho aquí, ya lo medí ahorita, 26 megas de descarga. En la casa, no sé, a veces anda en 40, 50 y a veces se pausa. Entonces aquí con más razón, ¿no? Que hay un montón de personas conectadas. Bueno, vamos a compartir la ventana, toda la pantalla. Toda la pantalla 2. Bueno, ahí ya ven el dataset. No tenía Mac, profe. O lo soñé. No tenía más que. Mac. Ah, sí, tengo una. Sí, tengo una, pero pasó algo curioso con esa Mac. Entonces, se la di a mi hijo para que le moviera ahí en sus clases virtuales, hiciera las tareas. Resulta que esa computadora se les compuso la pantalla y le moví yo ahí lo que vi en los tutoriales, la abrí, le desconecté la RAM, la batería y no funcionó. Y la llevé a arreglar con un especialista en Mac, según él, ¿no? Y ya me dijo, ¿sabes qué? No sirve el display, cómprate otro display. Pues a mí me puse a investigar cuánto valían los displays, 10,000 pesos el display. No, dije, no vale la pena, mejor me compro otra computadora. Y así la dejé, ¿no? Y se la di a mis hijos. Se la di a mi hijo, le dije, ten, mira, vas a conectarla aquí. Le puse un monitor y ya la conectaba ahí y él la estaba usando. Pues de repente un día prendió la pantalla y ahí está funcionando la Mac con pantalla ya y no sé ni qué fue, pero la pantalla ahorita está funcionando, entonces a veces la agarro, pero ya no, ya se la dejé a mi hijo prácticamente, ¿no? Para que la usara él, entonces ya por eso casi no la he usado. Yo pienso que fue un problema de software o algo así, porque ya ha estado funcionando bien y ya tiene como un mes, ¿no? Un mes, 2 meses que está bien. Entonces, A lo bueno, mejor se le cayó a su hijo y del golpe se arregló. pues en un descuido porque le pegan cuando no veo. Me imagino el profe en cuanto vio que funcionaba la pantalla. ¡Presta! Sí, entonces ya no, y luego ya salieron las nuevas Mac, ya saben cuánto andan las nuevas Mac.
Baratitas. 100,000 pesos, arriba de 100, hay unas arriba de 100,000, 152,000, no, hombre, un crimen, eso, un crimen. Si de por sí ya eran caras, ahora con esos procesadores M1 que se carga, pues más caras todavía. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que nos atañe a nosotros. Bueno, estos datos, ¿no? Es el mismo dataset que teníamos la vez pasada, la clase pasada, es un dataset de autos, donde hay algunas características de los automóviles, consumo, motor, bueno, yo supongo que estos son caballos de fuerza, no es la potencia, el peso, la aceleración, el año. Entonces nosotros vamos a aplicar ahorita un aumento de dimensionalidad, es decir, vamos a crear nosotros algunos atributos. Entonces, bueno, aquí en transformar, que es precisamente lo que estamos viendo ahorita, la fase de transformar, nosotros podemos generar algunas variables aquí en calcular variable. Entonces, cuando yo presiono ahí en calcular variable, pues me permite que haga algunas operaciones con los atributos que yo ya tengo, ¿no? Como la tablita eh, que mostraba hace rato, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros vamos a considerar el peso total del automóvil entre la potencia. Entonces, vamos a sacar una relación entre, bueno, tiene tantos caballos de fuerza este auto, pero cuántos caballos, bueno, cuántos kilos le toca a cada caballo de fuerza para sacar una relación. O generalmente si tienes muchos caballos de fuerza, mucha potencia y el auto casi no pesa, pues es mejor el arranque que tienen. O si pesa mucho, pues entonces esos caballos de fuerza no le sirven de mucho porque no va a poder tanto peso. Entonces vamos a sacar una relación entre peso y caballos de fuerza para tratar de determinar los carros más veloces. Entonces a eso le vamos a llamar, bueno, relación peso caballos de fuerza. Entonces cuando yo haga esto, pues me va a generar esta variable, es una variable nueva que me representa cuántos kilos carga cada caballo de fuerza de acuerdo al carro. Entonces yo puedo ver que pues algunos cargan, por ejemplo, este carga 13 kilos por caballo de fuerza. Este también carga 13, van a ser carros muy lentos. Este carga 14. Lo voy a ordenar de forma descendente. Bueno, estos son los carros que podríamos decir más lentos. No, miren, este pesa 778 kilos, pero tiene pocos caballos de fuerza, poca potencia, por tanto, pues el resultado es que va a estar lento en el carro. Y todos estos que están aquí, y si nos vamos hasta abajo, pues vamos a ver pues los que les toca menos peso por cada caballo de fuerza. Este es un dato pues raro que vimos ayer, no es un dato anómalo, pues ahí anda rodando todavía. Y pues por cada análisis que yo haga siempre va a figurar porque los datos están incompletos o son muy raros. Entonces este tal vez ni es un carro, no, tal vez una moto, no sé. A ver, aquí había un especialista en motos. Nomás las Harley pesan bueno, las tipo custom pesa de 250 kilos para arriba. Podría ser una moto entonces. Sí. Y regularmente tienen esos caballos de 100 a 150 caballos. Ah, pues allá anda, no, este tiene 93, entonces este podría ser moto y se coló aquí con los coches. O es un coche, bueno, no conozco un coche tan livianito, al menos ¿cómo se llaman los carros estos? De Que fórmula, son de pero dos personas, ¿cómo se llaman? los de 2 cilindros esos. Bueno, no me acuerdo cómo se llaman, un Smart, se llaman Smart. Son unos carritos para dos personas, así como moto, pero los asientos los pusieron así en horizontal. Carrito de mentira.
Sí, no puede ser uno de esos. Entonces, bueno, este, por ejemplo, bueno, pesa 1 tonelada, pero tiene pues muchos caballos de fuerza en comparación con los datos que tenemos aquí, por tanto, pues su rendimiento es mejor, ¿no? Bueno, de esta forma yo he creado una variable, una nueva variable que podemos analizar en base a otros atributos. Aquí nada más voy a poner una gráfica nada más para que analizar esos datos. Es de dispersión, por tanto ocupo 2 valores numéricos y me va a generar esta gráfica que está aquí, ¿no? Entonces vemos el peso es hacia la derecha y la potencia es hacia arriba, y vemos aquí cosas extrañas. Este y este son carros muy raros. De hecho, este era el que me salía con mayor, vamos a decirle, potencia, ¿no? Mayor arranque, el que mirábamos ahorita. Y este es el valor anómalo que anda rodando por ahí, que pesa 244, pero este también se podría considerar anómalo. Tendría que investigarse, porque si ven la tendencia, pues esta es la tendencia, ¿no? Que lleva los datos, más o menos una línea, y estos dos salen de lo normal. Bueno, entonces esa es una forma de crear un atributo. Tenemos otra forma más. En esta se recodifican variables. Entonces, bueno, de esta forma, una variable yo la puedo transformar en otra variable que le vamos a llamar peso discretizado, ¿no? Y este pues va a ser el peso discretizado. Es decir, que vamos a crear con la variable peso. Entonces ahorita les comentaba, ¿no? A veces nosotros queremos sacar relaciones, por ejemplo, entre el peso y la potencia. De hecho, sí hay, según la gráfica, sí hay una relación, pero a veces cuando no hay, tal vez me convenga discretizar el peso y discretizar los caballos de fuerza para entonces analizar de nuevo, pero ahora con categorías. Entonces, como con categorías tú resumes mucha información, puede ser posible, ¿no?, que existan relaciones también entre categorías. Entonces, cuando tienes datos y quieres un resultado, pues tienes que buscar de distintas formas a ver cómo te va a salir esa información. Bueno, entonces para nosotros discretizar tenemos que pues ponerle algunas condiciones, tenemos que explicarle de dónde a dónde se van a categorizar esos datos. Y aquí tenemos una opción. Y bueno, ya estuve analizando estos datos, la media anda como en 950, por tanto vamos a agarrar 600. Aquí le vamos a poner que todos los valores más bajos que 600 van a tener el 1. Y ya lo agrego. Ya me dice, los más bajos hasta 600 tienen el 1. Luego, de 600 a 1000, esos van a tener el 2. De 1000 a 1500 van a tener el 3. Y más arriba o más grande que 1500, esos van a tener el 4. Entonces yo aquí ya le di mis reglas de cómo va a categorizar. Tenemos otras formas de aquí de hacerlo directamente, no uno a uno, cambiar cada valor. Aquí yo lo estoy tratando con estos intervalos, y cuando le demos continuar, pues me debe de generar una variable peso discretizado, que es esta variable. Entonces yo lo pongo a un lado del peso, y pues nada más para comprobar que realmente de menos de 600 es la categoría 1,
Aquí está, todos estos que pesan menos de 600, pues corresponden a la categoría 1. Arriba de 600 hasta 1000 corresponden a la categoría 2. Hay muchos. Hasta aquí. Y luego la categoría 3. Bueno, ahí nosotros los discretizamos, sin embargo me falta pues ponerle un significado a esos valores. O sea, ¿qué significa el 1? Bueno, este es un carro liviano. El 2 es un carro regular. El 3 es un carro pesado. Y el 4 es un carro muy pesado. O sea, son los carros más pesados que nosotros tenemos. Y le damos a aceptar. Y pues con esto ya nosotros lo codificamos. Vamos a quitarle los... Que no lo quité. Creo que esto no era aquí. Esto era acá. Y a ver cómo lo eliminamos. Me equivoqué de variable. Esto debió haber ido acá en peso discretizado. Ahí está, ¿no? ¿Qué es este? Y pues ya podemos ver nosotros, pues, qué significa para nosotros, ¿no? En un término más coloquial, regular, pesado, muy pesado. Bueno, entonces les voy a mostrar lo de la práctica, que es la práctica 4. Creo que hasta aquí llega, no me falta nada más de explicar. Bueno, esto es lo que vimos ayer. Está en la fase de limpieza y esto es lo que vimos ahorita. Entonces ustedes van a aplicar, bueno, la transformación con aumento de dimensionalidad a algunos datos que ustedes mismos van a generar. Genera tu propio dataset con las variables. Ustedes las tienen que capturar, inventarse los nombres y la edad. E incluir 20 instancias. Tienen que generar un promedio. Esto lo generan con el menú transformar. No lo van a hacer a mano, no. Para eso tienen SPSS para que lo genere por ustedes. Y ya que tengan el promedio, van a generar otro atributo, pero ahora considerando las categorías reprobado, mal, regular y bien. Entonces, bueno, esto es lo que tienen que hacer. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Andan por ahí o me desconecté? Pues no, sí está claro. Sí, bueno, entonces hay que subirlo para, esto es para, creo que es para el domingo 24. Domingo 24 de octubre. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar de presentar. No sé si tengan algún comentario. Creo que ya acabamos las prácticas estas, entonces necesito verlo del examen. Probablemente haya examen la otra semana. El examen este sí va a ser presencial, ¿no? Los exámenes sí son presenciales, se tienen que dejar venir. Vacunados todos, ¿no? Achú. Sí, esos sí van a ser presenciales, los tengo que estar viendo a ver qué hacen. Bueno, voy a checar si la otra semana hacemos examen y ya les confirmo. Entonces, por ahorita va a ser todo. Nos vemos la siguiente semana. Sale, profe, nos vemos. Dale, profe.